Hace unos días, ante la ONU, el gobierno reconoció problemas que tiene en nuestras cárceles y las dificultades para solucionarlos. También reconoció los inconvenientes que trajo un artículo de la LUC que llevó a que aumentara la presencia de mujeres en las cárceles por microtráfico. Ustedes seguramente recordarán y repasarán que a lo largo de estos 3 años aquí en Lado B, hombres y mujeres de todos los partidos políticos venían advirtiendo por este inconveniente. ¿Qué impacto ha tenido todo esto? ¿Cómo se puede llegar a solucionar? Está presente hoy en la campaña electoral de varios temas. Estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza Lado B. Cuando se dice que la LUC no vulnera derechos o que la LUC no implicó retrocesos, basta mirar la realidad. Se prometió que con los instrumentos que daba la LUC se iban a resolver los problemas de seguridad en el país, se iban a mejorar los indicadores en materia de seguridad. La situación de seguridad en el Uruguay es desastrosa y todos los indicadores más duros, que son los que tienen que ver con los homicidios, sobre todo con delitos muy violentos, con toda la problemática vinculada al narcotráfico, han empeorado con la LUC aprobada, ¿no? Varios asuntos estaremos hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, y el tema del día tiene como protagonista la formalización de Romina Celeste a partir de la denuncia falsa contra el precandidato Yamandu Orsi. Para conocer novedades vamos al móvil. Allí en Ciudad de la Costa está nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo estás, Julieta? Bienvenida a Lado B. ¿Cómo estás, Wilmar? Muchas gracias por recibirme en Lado B. Así es, estamos aquí en Ciudad de la Costa, primero en la Fiscalía, que queda a unos metros, y más o menos desde las 6 de la tarde nos encontramos aquí en el juzgado de tercer turno de Ciudad de la Costa, donde culminó hace una hora aproximadamente la audiencia de Paula Díaz, que terminó, como informábamos en MD Noticias, con su formalización, con su condena por 3 delitos. Uno que tiene que ver con la difamación, la asociación para delinquir y la calumnia. El resultado de esa condena fueron 20 meses de prisión que las va a cumplir en modo de libertad vigilada, en modo de libertad a prueba. Para esto tiene que cumplir determinadas condiciones para que pueda mantener y cumplir estos 20 meses de prisión de esta manera. Como decíamos anteriormente, esas condiciones son fijar un domicilio, presentarse ante una seccional, tiene también trabajo comunitario, 4 horas de trabajo comunitario semanales, y también debe tener por los primeros 6 meses arresto domiciliario de 22 a 6 de la mañana. Esta resolución que tiene que ver con su prisión no dentro de la cárcel, con su privación de libertad no dentro de la cárcel, es porque Paula Díaz es primaria en este sentido. La situación es distinta para Romina Celeste Papazo. Ustedes recordarán que Romina ya fue procesada por el ataque a una trabajadora municipal, el momento en que la escupió durante un acto aquí en Montevideo, bueno, allí en Montevideo en realidad, de Lula da Silva. En ese momento ella ya cumplió libertad a prueba, y ahora en esta nueva instancia lo que está intentando y seguramente está negociando en estos momentos en las salas que quedan aquí a mis espaldas es un acuerdo abreviado por una prisión de 11 meses. Vamos a ver qué es lo que resulta. Estaremos aquí esperando la salida de Sandra Fleitas, la fiscal que tiene este caso y que, como ustedes saben, también es
quien tiene el caso vinculado a, todavía no ha archivado el caso vinculado a la denuncia contra Orsi. Así que vamos a ver qué es lo que sucede con esta causa puntualmente vinculada a Romina Celeste Papazo. Aquí estaremos esperando cuáles son las noticias y si se llega finalmente a este acuerdo abreviado. Gracias, Julieta. Bueno, entonces estamos ahí a la espera, obviamente, de las novedades. Le contamos a la gente que será uno de los temas que estaremos desarrollando esta noche aquí en Lado B, así que, ni bien tengamos novedades, vamos a volver ahí con Julieta a Ciudad de la Costa y recibo a mis dos invitadas esta noche aquí en Lado B. En primera instancia, saludo a la politóloga e integrante de Serpaj, Tamara Zamudio. ¿Cómo andas, Tamara? Bienvenida a Lado B. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, y Victoria Moraña, doctora, integrante de la Asociación de Defensores Públicos. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vi que seguían de cerca también lo que estaba pasando en el móvil. Sí. Politóloga, doctora, ¿qué reflexión le genera? Una breve respuesta de cada uno sobre este tema. Vos, Tamara, venís siguiendo la campaña electoral, además, sí, analizando distintos puntos. ¿Qué mirada tenés sobre esto? Bien, no, sin dudas, está uno de los hechos, digamos, de la campaña interna, sin duda, en este sentido. Creo que hay algunas cuestiones que, bueno, uno puede pensar que este tema de las noticias falsas han surgido en las campañas y son comunes, pero hay algunas cuestiones que me parece que son como destacables, ¿no? Esta cuestión de la fake news y cómo se reproducen en las redes sociales. Creo que en las elecciones pasadas, en 2019, un poco se habló de este tema, pero bueno, creo que esta es la primera como campaña así fuerte de fake news desarrolladas en este tipo de redes sociales. El involucramiento mucho más fuerte también de la justicia, ¿no? O sea, de la centralidad que toma la justicia o el trabajo de la justicia en poder aclarar y clarificar esto, que creo que, digamos, en campañas pasadas no ha ocurrido esa centralidad, digamos, y lo que puede ocurrir en relación a eso. Y bueno, nada, o sea, esta cuestión, como decía, de la forma de reproducir, digamos, las fake news y la responsabilidad que tiene el sistema político, ¿no? Sin duda, en dar una respuesta muy clara. Y ahí, bueno, hay ciertos acuerdos que se han generado, por ejemplo, en lo que fue hace algunas semanas, un acuerdo que se generó en el Parlamento a través de APU, de bueno, todos los partidos políticos, a nivel de la ética, digamos, a la hora de desarrollar las campañas políticas. Creo que esto es un contexto o una situación que nos invita justamente a que esa responsabilidad del sistema político pueda estar bueno, bien consolidada y fortalecida a lo largo de este tiempo con las declaraciones que se vayan haciendo y también la confianza en las actuaciones judiciales. Victoria, ¿qué te genera todo este proceso, por ejemplo? Bueno, desde el punto de vista político, no más de lo que dijo Tamara, creo que no puedo agregar un comentario solamente a título personal, que bueno, tarde o temprano Uruguay iba a estar en esta realidad que es común en muchos países. Lamentablemente es así, el poder de las redes sociales, cómo llega a todos los ciudadanos y cómo puede influir en el concepto que tenemos nosotros de una persona o no, y cómo afecta al Estado democrático, ¿no? En cuanto a la situación particular, solamente decir que sí, como comentaban recién, la situación de dos personas que están jurídicamente en una situación bastante diferente, porque una no tiene antecedentes, por eso puede beneficiarse con un régimen de libertad prueba, es decir, es una condena de prisión que se sustituye por un régimen de libertad prueba en el que tiene que cumplir determinadas condiciones, que de cumplirse termina su causa, más allá de que le queda un antecedente penal. No tenemos institutos ahora que nos dejen sin antecedentes penales, salvo los reparatorios, pero cuando hay interés en la persecución no se pueden hacer. Y bueno, en el caso de Romina particularmente, ella tiene un antecedente porque fue formalizada y hizo un acuerdo abreviado, en consecuencia ya no puede beneficiarse con un régimen de libertad prueba como la otra coimputada lo hizo. Claro, eso por lo que contaba recién Julieta de lo que pasó en aquel episodio con la por eso de tránsito. Muy relevante, porque ese antecedente nos acompaña por 5 años. Ajá. Como se lo decimos nosotros a cada imputado cuando le explicamos el alcance de esta libertad prueba, es importante tenerlo en cuenta, porque por más que uno termine esa causa, ese antecedente nos va a acompañar por esos 5 años hasta que pasemos a ser, pasado ese tiempo, primarios legales y podamos usar nuevamente ese beneficio. Pero de cometer un delito en ese periodo de tiempo, un nuevo delito, ya sabemos que no podemos volver a estar con un régimen de libertad a prueba. Y bueno, esa no sé cómo es que se va a resolver, si es que va a haber un acuerdo abreviado o se discutirán medidas cautelares. Es un buen punto eso. Ahora, tomando un poco lo que decía Tamara recién, ¿no? De ese compromiso que deberían tener todos los partidos políticos a partir de esto, ¿no? Que se ve en otras partes del mundo, que lo estamos viendo en Uruguay. ¿Vos crees que, Victoria, esto representa algún desafío especial para la justicia a partir de todos estos nuevos fenómenos? Bueno,
también una reflexión puramente personal, a mí me llamó mucho la atención cómo se describía la actitud que tenía que tener una de las involucradas frente a las pericias que se hacían, que se le iban a hacer, o cómo tenía que responder frente a las pericias. Y eso creo que como operadores judiciales, jurídicos, tenemos que cuestionarnos también desde el punto de vista de los psicólogos y psiquiatras, que si bien es no es tan fácil pasar una pericia así, porque hay muchos factores que se van a analizar, me llamó poderosamente la atención que con tanta seguridad se afirmara que se podía pasar por la pericia rememorando hechos pasados para poder tener una posición mejor frente al perito que fuera a periciar a esa persona. Creo que eso me llamó mucho la atención y creo que justamente como lo decía, como defensora, como fiscales, como integrantes de ITF, jueces, la necesidad de mayor rigurosidad en las pericias y también del contralor que nosotros como operadores debemos hacer sobre las mismas. Ahora sí, metiéndonos en lo que manejaba en la introducción, ¿no? El gobierno reconoce algunos inconvenientes en las cárceles ante la ONU, algunos inconvenientes que generan, por ejemplo, un artículo de la LUC, el aumento de las mujeres en las cárceles por el microtráfico. Vos recordarás, Victoria, en octubre de 2022 me visitaste aquí en la DOB, mostraste la preocupación en ese sentido, ¿no? Por lo que generaba la LUC. ¿Qué lectura tenés hoy? Ahora después le pregunto a Tamara también dónde pone el foco, pero ¿qué está pasando hoy? ¿Cómo estás viendo un año y medio después prácticamente? Bueno, atendiendo a lo que manifestó el canciller ante la ONU, creo que la primera reflexión que podemos hacer es que cuando reconocemos un problema estamos avanzando. Y creo que hay un reconocimiento expreso de esto que tanto tiempo nos llevó, cuántos reclamos nos implicó, cuántas charlas entre defensores, fiscales, ante legisladores, a la prensa. Hemos avanzado, pero aún no estamos bien. Hemos avanzado porque sí es real que la última rendición de cuentas modificó el artículo de la LUC donde se prevía esa pena mínima de 4 años que hablábamos en su momento por ingreso de sustancias estupefacientes a las cárceles por parte de mujeres, que hablábamos justamente que muchas veces quedaba como acto preparatorio, cómo se podía solucionar, pero que era una pena excesiva al lado de otros delitos que implican unas cantidades, para hacerlo claro, muchas toneladas, por ejemplo, de droga frente a una mujer que puede ingresar 50 gramos de marihuana. Las penas parecían la dosimetría penal, esa proporcionalidad que nosotros creemos que tiene que haber, no la veíamos. Eso es importante remarcarlo, Victoria, porque estamos hablando de una mujer que podía entrar algunos gramos de droga a la cárcel y recibir una pena de 4 años como mínimo, ¿no? Exacto. Yo recuerdo haber hablado con legisladores de todos los partidos, gobierno, de oposición, abogados, activistas por derechos humanos, políticos, todos se coincidían que era un disparate. Sin embargo, eso estuvo y se aprobó en realidad, ¿no? Sí, estuvo, se aprobó, se trabajó, se trató de modificar y bueno, tenemos una modificación, pero como digo, no tenemos una solución, no estamos bien. ¿Por qué? Porque aún estamos con estas situaciones con penas privativas de libertad. Es decir, se disminuyó esos 4 años, se pueden disminuir porque en la ley de la 14294, el decreto ley, lo relativo a estupefacientes, la pena para los delitos tentados y consumados era la misma. Entonces, si yo cometo ese delito en grado de tentativa, no logro mi objetivo por razones extrañas a mi voluntad, la pena iba a ser la misma, esos 4 años. Ahora se permite que en este tipo de casos, y analizando las circunstancias particulares del caso, se pueda penar hasta con una tercera parte de la pena como todo otro delito tentado. Esa modificación llegó a partir de la última rendición de cuentas, La última rendición de cuentas. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos? Un poco relacionado con lo que expliqué al inicio en cuanto a las 2 imputadas. Había una que no tenía antecedentes, por eso puede tener un régimen de libertad prueba, otra tiene antecedentes, no puede beneficiarse con un régimen de libertad prueba. Acá tenemos, por ejemplo, una situación de una mujer, vamos a poner este ejemplo, una mujer primaria que se le apena con 16 meses, pero no puede beneficiarse con un régimen de libertad prueba por el tipo de delito. Entonces no podría cumplir una prisión domiciliaria, por ejemplo, o cumplir determinadas condiciones como ser fijación de domicilio, presentación a la seccional, realización de trabajo comunitario.
creemos que ese es el punto que todavía tenemos en el debe. ¿Por qué? Porque, como ya siempre lo hemos remarcado, la mayoría de estas mujeres son hogares monoparentales, madres de niños menores, que muchas veces quedan sin referente materno, paterno, que quedan con un familiar o pueden quedar en INAU. Y estas mujeres, en definitiva, si bien cometen el delito, nosotros cuando tenemos niños, niñas y adolescentes, tenemos que hacer primar el interés superior del menor, del niño, niña o adolescente en primer lugar. Y eso es lo que nosotros vemos que nos falta. Necesitamos a esa referente materna en el hogar y necesitamos, que es un paso que se ha dado, es tratar de asistir a las madres con ONGs, con MIDES, para que puedan no solo estar en la casa, porque que puedan rehabilitarse realmente, que puedan acompañar a sus hijos en el crecimiento, en el desarrollo, en la educación y también en la reinserción en el ámbito laboral. Ahí Tamara Victoria agregó la perspectiva fundamental de los derechos humanos en esta historia, ¿no? Contemplar más allá desde lo legal la situación de cada una de las mujeres. ¿Qué mirada tenés sobre este punto? Bien, en realidad sobre eso y en particular sobre lo que tiene que ver con el encarcelamiento de mujeres, ¿no? Porque varios de los artículos de la Ley de Urgente Consideración vinculados al microtráfico tuvieron como efecto un crecimiento exponencial de la cantidad de mujeres privadas de libertad, ¿no? Un crecimiento cercano al 20% anual, digamos, y es muy importante. Tenemos unidades carcelarias que están con niveles de hacinamiento muy importantes, por ejemplo, la unidad número 5, que es la más grande, y por más que, bueno, se puede celebrar o pensar que es positivo que el gobierno admita que quizás se le fue un poco la mano, digamos, con ese tipo de normativas, bueno, hay un montón de mujeres que quedaron, y familias, ¿no? En esta cuestión de justamente considerar las infancias y las adolescencias, que quedaron, bueno, totalmente afectadas de por vida, digamos, y en sus trayectorias vitales, en relación a este tipo de modificaciones, que, bueno, que siempre apelan a la misma cuestión de la inflación penal, ¿no? Entonces, creo que ahí, en términos de derechos humanos, uno tiene que observar, por un lado, lo que tiene que ver con las respuestas que se están dando a los problemas de los delitos, ¿no? O a los problemas de las infracciones penales, pero además las implicancias que eso tiene en determinados sectores, donde, como decía Victoria, bueno, se afecta en definitiva a toda una familia, porque muchas veces las mujeres son las únicas referentas, son las mujeres que están a cargo, digamos, de las infancias y las adolescencias, y este tipo de normativas tampoco considera las implicancias que tiene, digamos, o las consecuencias que tienen en las familias y en particular en esas infancias y adolescencias. Por eso y en ese sentido, bueno, desde distintos ámbitos de derechos humanos vinculados a la infancia siempre se manifestó como un problema el encarcelamiento de los referentes, ¿no? Parentales, no solamente de las madres, sino también de los padres, como contextos de desarrollo de las infancias y las adolescencias en ámbitos de violencia, ¿no? Porque ir a visitar a una madre o un padre en las condiciones que sabemos que está en el sistema carcelario ya de por sí es una vulneración a derechos fundamentales y a poder como transitar, digamos, o el desarrollo de la infancia, digamos, en un contexto que no sea violento, ¿no? Y en este sentido tenemos, por un lado, lo que implica para las familias, ¿no? El tener algún referente parental o a su madre, digamos, privada de libertad, y también lo que tiene que ver con las madres privadas de libertad con sus hijas e hijos, ¿no? Donde, bueno, año tras año, en los últimos años, ha ido superando un récord, ¿no? De mujeres privadas de libertad con hijas y hijos. Tengo entendido que estaba cercano al 60, o que había alcanzado, superado las 60 mujeres privadas de libertad, y bueno, y ahí también, ¿no? Tenemos un debate y primero una escasez de recursos, ¿no? De cómo abordar y de la infraestructura que sabemos que tiene el sistema carcelario, por más que se trate, digamos, de establecer unidades o espacios más pensados hacia las infancias, sabemos que son espacios carcelarios con las implicancias de las violencias cotidianas institucionales que transitan esas infancias que están bajo la órbita, en definitiva, del INR, ¿no? Entonces, ahí hay una mirada que tiene que ser mucho más abarcativa en relación a eso y considerar esa situación de vulnerabilidad en la que se presenta, digamos, toda la familia en el momento en el que existe, digamos, una infracción penal. Ahora, Victoria, ¿qué pasa con el componente de estudio o trabajo para reducir penas, por ejemplo, en este tipo de delitos? Bueno, uno de los problemas que nos planteó la Ley de Urgente Consideración es que para determinados delitos no se puede reducir pena por trabajo y estudio. Sí para el caso de suministro de sustancia estupefaciente, pero no para posesión, para negociación. Entonces eso es un real problema. Es otra limitación de los derechos de las personas privadas de libertad. Entiendo y quiero ponerme en el lugar
de las personas que están mirando este programa dice, sí, pero capaz que esas personas hicieron tal cosa, hicieron tal otra, entonces no tendrían que tener derecho. Yo quisiera a veces que nos tratemos de poner un poco en los zapatos de estas personas, en las realidades que viven, en la realidad de nuestra sociedad, en el sentido de que muchas veces estas mujeres carecen de trabajo. Entiendo que no es una justificación para cometer delito, pero a veces están, como bien dijo Tamara, inmersas en un vínculo violento. Todos sabemos, o el que no lo sabe, la situación de violencia es un círculo del cual es muy difícil de salir y se ven obligadas a ir a los establecimientos carcelarios para llevar estas cantidades de sustancias estupefacientes. No digo que sean todos los casos, pero gran parte es así. Entonces, estas mujeres terminan encarceladas y una acotación a lo que manifestaba Tamara, el estigma que significa para los niños no es lo mismo que sea una madre que esté privada de libertad que un padre. Es algo que se ha estudiado y es real. Y la situación de los niños que crecen dentro de establecimientos penitenciarios es una realidad violenta. La misma realidad que nosotros vemos en la vida de la cárcel, cárceles que podemos decir están bien. No, no es verdad. Están regulares, algunos lugares están mejores que otros, pero en realidad si uno va realmente a ver las condiciones de los establecimientos penitenciarios es muy triste. Imagínense también los niños tener que ir a visitar a su madre o a su padre a esos lugares y en esos lugares donde la posibilidad de estudio, trabajo es poca. Además, si lo hago, no tengo derecho a redimir por trabajo y estudio, no tengo derecho a redimir pena. Y eso poco lo que hace es promover el ocio. El ocio, sumado al consumo de sustancias estupefacientes, que todos sabemos que pasa en los establecimientos carcelarios, lo que genera es más violencia. Entonces, si no tenemos un estímulo, no tenemos programas que incentiven la formación, más programas, porque hay, pero no hay para todos. Entonces, las cárceles no se solucionan, vamos a acondicionar las cárceles o vamos a ampliar las plazas. No, vamos a pensar en el origen de esto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que resolver? Tenemos que tener menos situaciones delictivas, menos situaciones de ingreso de sustancia, menos delitos en general, para que nuestro país, llegado el momento, no tenga necesidad de crear nuevas plazas, de que sobren lugares en las cárceles, para hombres y para mujeres. La perspectiva de género queda clarísimo en este tema, ¿no? Que debería estar presente, porque también hablamos de las adicciones, un problema que tenemos dentro de las cárceles, uno de los tantos problemas. Y muchas veces, cuando digo la perspectiva de género, es porque muchas veces muchas mujeres llevan droga a su pareja o a un varón que está preso y termina con esta pena que estábamos hablando y que estábamos analizando. Esa cuestión parece fundamental también para poder analizar todo esto, ¿no? Más a lo que agregaba Victoria, la situación de los niños que pueden quedar desamparados, las políticas sociales que habría que tener en cuenta, dentro y fuera además también, ¿no? Sí, ¿Cómo ves todo eso, Tamara? Bien, exacto, ¿no? O sea, en este sentido de lo que vos decías, de acá hay todo un contexto, digamos, de una situación de extrema vulnerabilidad en muchas de las situaciones que en definitiva terminan siendo encarceladas por este tipo de artículos. Ahí agregar, porque bueno, se menciona, digamos, la modificación de un artículo específico, pero por ejemplo el agravante por la venta de drogas dentro del hogar, que es un aspecto que también ha potenciado el encarcelamiento de mujeres, porque en muchos sentidos son las mujeres las que en definitiva terminan haciéndose cargo a veces de negocios que comienzan o sus parejas o sus familias, y al quedar solas a cargo de los niños, de sus niños o de otras infancias y adolescencias, la posibilidad, digamos, más certera de poder mantener económicamente un hogar y además poder desarrollar una crianza con infancias y adolescencias que no cuenta aparte con un sistema de cuidados que pueda acompañarla o que pueda brindarles otras salidas al mercado laboral, bueno, termina siendo una alternativa real, ¿no? En estas situaciones de las mujeres, ¿no? Entonces, ahí hay una mirada muy unívoca instalada hace varias décadas que tiene que ver con cómo resolvemos los problemas de las infracciones penales o cómo resolvemos los delitos, ¿no? Y en vez de atacar o pensar, digamos, en cómo establecer cuáles son las cuestiones que están llevando, digamos, a no tener alternativa o en definitiva elegir, digamos, ese tipo de acciones, bueno, tienen que ver con las implicancias o con las debilidades que tiene el Estado para poder brindar garantías a toda esta
la población en materia de derechos fundamentales, ¿no? Del acceso a vivienda, del acceso al trabajo, del acceso a una educación de calidad que permita en definitiva desarrollarse profesionalmente posteriormente, de un sistema de cuidados que permita a ciertos sectores o ciertas familias poder desenvolverse en otros aspectos. Entonces hay una mirada unívoca que no solamente tiene que ver con la ley de urgente consideración, sino que lleva varias décadas, que tiene que ver con una respuesta punitiva que lo que hace es como crear, digamos, nuevos delitos, inflar penalmente a estos delitos o estas infracciones penales, y en esa inflación penal brindar una unívoca alternativa que es la privación de libertad, ¿no? Entonces este aumento de las penas privativas de libertad, bueno, como decíamos, genera estragos en la situación de estas mujeres, de las infancias o de las personas que quedan a cargo o que están a cargo de estas mujeres, pero en definitiva nos muestran o nos dan cuenta de las debilidades que como sociedad estamos teniendo para abordar un montón de problemáticas a las que no estamos dando respuestas, sino después, tarde, y además de forma de un castigo extremo, ¿no? Sobre estas trayectorias vitales que quedan absolutamente marcadas y estigmatizadas, como decía Victoria, para después poder pensar en otras trayectorias o pensar en otras alternativas laborales. Hoy, Victoria, hablabas, ¿no?, que podía estar pensando la gente que nos está mirando, y a veces está como esa sensación de que aumentar las penas soluciona determinadas situaciones, ¿no? O puede llegar a combatir determinados delitos. ¿Ustedes lo notan eso como que está instalado también? Sí, totalmente instalado, y creo que también estamos en plena campaña y eso es lo que se ve y se viene sintiendo desde campañas anteriores. Está comprobado, no solo en nuestro país, sino en el extranjero, que la mayor prisionización de las personas que cometen delitos no soluciona los problemas de seguridad. Un tema que yo me planteo y me cuestiono y trato de encontrarle una vuelta, y hasta ahora no la tengo porque, bueno, tenemos que hacerlo entre todos, es el tema justamente que mencionábamos hoy de las adicciones. La cantidad de personas que tenemos formalizadas por violencia doméstica, hijos respecto de madres, hijos respecto de padres, por cuestiones de consumo de sustancias estupefacientes, es inmensa. Entonces, necesitamos formar a las personas antes para que no se cometan delitos. Necesitamos educar, porque de lo contrario estamos solucionando al momento. Vamos a poner mayor pena al femicidio, el agravante del femicidio, pero ¿bajaron los femicidios? Nosotros detectamos que hay menos homicidios porque se subieron las penas en ese tema. No. Entonces hay algo que nos estamos fallando, y es desde el antes. No es solamente el castigo. Necesitamos educar, necesitamos formar, necesitamos asistir a las personas para que sepan lo que es la violencia, para que entiendan, para que salgan de esos círculos, pero la única respuesta que tenemos es la prisión. Tenemos una ley de género, la 19.580, tenemos instrumentado que tenemos que tener juzgados de género. Los únicos juzgados de género que tenemos están en San Carlos. En el resto del país no hay recursos para implementarlos. Los juzgados de familia especializada, que son los primeros que atienden en casos de violencia de género y doméstica, toman medidas por teléfono, debiéndose realizar una evaluación de riesgo en un plazo de 72 horas. ¿Eso se hace? No. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Entonces, esa persona llega a la seccional, una persona denunciada por violencia, por ejemplo, llega a la seccional y el funcionario policial le explica las medidas que tiene que cumplir. Una persona capaz que está intoxicada, sin un abogado, no lo entiende, vuelve a la casa, por ejemplo, ese mismo día, a los 2 días, porque entiende que tiene que ir a buscar sus cosas. No entendió lo que es la prestación de garantías para el retiro de los efectos personales. La persona llama y dice, está acá en mi casa, tenía medidas, se las pusieron ayer. Se da cuenta a Fiscalía y la persona termina formalizada por violencia doméstica y desacato. La persona no pasó por el juzgado de familia especializado. ¿Por qué? Porque están sobrepasados y no pueden atenderse todas las situaciones que existen. Entonces, creo que la respuesta que está dando el Estado con el uso del derecho penal para resolver los conflictos y la imposición de penas está claro que no está funcionando. Ahí tocas un tema clave que es la saturación del sistema también, ¿no?, que hemos hablado más de una ocasión. Tamara, recién Victoria hablaba de la campaña electoral. Este es un tema que está en la campaña, ¿no? Desde militares en la calle, aumentar las penas. Hay como algunos elementos que desde el punto de vista político se utilizan
como para tratar de captar votos, ¿no? Eso está presente también en esta campaña. Sí, totalmente. Incluso tenemos un plebiscito convocado por el propio gobierno que tiene que ver con la habilitación de los allanamientos nocturnos, algo que fue plebiscitado en la reforma Vivir sin Miedo, ¿no? Era uno de los puntos que formaban parte de esa convocatoria, que en definitiva no fue aprobada, pero sobre la cual el gobierno se propuso e impuso, ¿no? Poder llegar de alguna forma a generar una habilitación de los allanamientos nocturnos, algo a lo que Serpaj se ha manifestado, digamos, en diversas situaciones su rechazo por las implicancias que tienen el debilitamiento de las garantías. Pero en ese sentido hay algo que se repite en todas las campañas, esto que decíamos de la inflación penal y que tiene que ver con un aspecto que mencionamos y trabajamos bastante en Serpaj, que es el populismo punitivo, ¿no? Esa necesidad de reclamar, digamos, mayores medidas de control, de castigo, en definitiva, y cuando hablamos de castigo, como decía, esta cuestión más vinculada al encarcelamiento, a la cárcel, a la privación de libertad, y que es un populismo punitivo que surge, por un lado, de las demandas sociales, ¿no? A la hora de pensar de una forma reaccionaria en términos de la reacción que muchas veces impulsa, ¿no? La mediatización de determinadas situaciones de violencia, que obviamente son muy condenables o que implican o generan muchísima sensibilización, pero sobre eso, digamos, esa mirada de querer generar una reacción inmediata, ¿no? Donde, bueno, sí, meter a la persona en la cárcel parecería ser, en principio, o excluirla, parece ser esa sensación inmediata de que habría algún tipo de protección, ¿verdad? Y sobre eso, digamos, existe también ese populismo punitivo que surge, como se le llama, desde arriba, pero que en definitiva tiene que ver con esa respuesta, ¿no? Que genera el sistema político a esa demanda social o esa demanda que se va instalando, digamos, en la sociedad, que es, bueno, sí, generemos en definitiva los resortes, estos resortes punitivos, aumentemos las penas, creemos nuevos delitos, encerremos a esta población y también incluso en algunos discursos como instalando hasta esta cuestión del bien y el mal, ¿no? El enemigo, el otro que tiene que estar encerrado y excluido de una ciudadanía que se piensa como de bien y que se ve acechada, ¿no? Sin entender que, bueno, formamos todo partes de la misma sociedad y que en definitiva lo que estamos pensando es que tenemos dificultades muy sendas de poder resolver conflictos que tienen que ver con todas y con todos y con miradas que tienen que ver también más a largo plazo. Entonces, en las campañas es mucho más sencillo pensar en formas inmediatas a solucionar problemas y no pensar en, bueno, rediscutir nuestra estructura, nuestro sistema de bienestar para poder, por ejemplo, garantizar derechos humanos fundamentales, donde hablamos obviamente de propuestas más a largo plazo con inversiones muy amplias, digamos, a nivel de recursos, a nivel de formación y en definitiva también de un pienso muy importante en cómo garantizar estos derechos fundamentales. Entonces, es una cuestión que cada vez en las campañas se va afirmando más, también porque para la población el principal problema del país en las distintas encuestas de opinión pública es la seguridad o la inseguridad y bueno, y este tipo de discursos más inmediatos es en definitiva el que genera un efecto de acompañamiento, de simpatía mayor en la ciudadanía. Y hay un vínculo y una conexión, usted lo sabe mucho mejor que yo, directa entre el afuera y el adentro, ¿no? Sí. Hoy Victoria hablaba de las políticas sociales, muchas de las personas que recuperan su libertad terminan en situación de calle porque no tienen a dónde ir. El tema de la adicción se ve adentro, se ve afuera, la violencia que se puede generar. O sea, pensar en ese discurso, bueno, que se manejen allá lo que están adentro es un error enorme en materia de seguridad pública. Y pensaba en la reforma Vivir sin Miedo, no salió por muy poco, ¿no? En eso de atender las demandas sociales, lo que la gente le preocupa y pueda reclamar. O sea, es un tema súper presente. Toca hacer una pequeña pausa. Está preciosa la charla. Muy lindo todo lo que están aportando. Hacemos una pausa y seguimos, ¿les parece? Así que el lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Tamara, Victoria, retomo un poco lo que hablábamos hoy. Pusimos el foco en un aspecto de la LUC, pero tiene otros. Si ustedes vienen también siguiendo de cerca las repercusiones de lo que ha generado. Por ejemplo, ¿qué otras cosas destacarían desde el punto de vista de ustedes que ha tenido la LUC en estos 4 años, por ejemplo, de funcionamiento en materia de seguridad, desde el punto de vista de derechos humanos, desde el punto de vista legal? ¿Dónde van? ¿Hacia dónde van, por ejemplo? Porque, por ejemplo, Serpaj trabajó mucho el tema de abuso policial. Sí, ¿no? Es uno de los aspectos que han trabajado. Sí, exacto. Nosotros desde el momento en el que se empieza a tratar el proyecto de ley de urgente consideración en su momento, bueno, manifestábamos que el capítulo de seguridad era uno de los más importantes y ahí había un montón de debilitamientos de garantías y de derechos, ¿no? De la ciudadanía.
ciudadanía, enfrente a un proceso penal y también frente a la acción de la policía. Ya la ley de procedimiento policial, la 18.315, vigente desde 2008, tenía, a nuestro entender, algunos marcos discrecionales de acción policial, sobre todo a la hora de realizar algunas detenciones o sobre todo cuándo usar, cuándo ejecutar, digamos, el uso de la violencia física. Y en ese sentido, la ley de urgente consideración, genera distintas normativas, o sea, modifica, distintas normativas, la 18.315, y aumenta esa discrecionalidad de la policía en términos, por ejemplo, de la obligación de exigir la identidad a la hora de, estar en alguna intervención policial en la calle, de llevar detenida a la persona en caso de que esa identidad por lo menos no resulte sospechosa para la policía, aumenta los márgenes, digamos, de horas de comunicación a la fiscalía frente a una detención, le da también a la policía la potestad de realizar interrogatorios previos a la investigación fiscal, y también crea dos delitos, dos nuevos delitos de interacción con la policía. Uno es agravio a la autoridad policial y el otro es la resistencia al arresto, ¿verdad? Situaciones que en definitiva lo que hacen es debilitar las garantías de la ciudadanía frente a los procedimientos policiales, e incluso mencionábamos en aquel momento con mucha preocupación las implicancias del agravio a la autoridad policial, ¿no? Porque uno se puede sentir agraviado por distintas situaciones o palabras que son muy subjetivas, ¿no? Y eso podía implicar una pena de prisión, por ejemplo, mínima de 6 meses, ¿verdad? Si bien, y ahí recomiendo un artículo que hace algunos días el sociólogo Gabriel Tenenbaum presentaba en La Diaria con respecto a los datos sobre este tipo de delitos, también, ¿no? Ya existía, ¿no? Un delito tipificado como desacato, que en definitiva en este artículo Tenenbaum menciona que, bueno, que es el que en definitiva se sigue aplicando, y los otros dos, resistencia al arresto y agravio a la autoridad, no tanto. También puede ahí primar un desconocimiento, si se quiere, de la normativa, o también creemos, digamos, que la creación o que la existencia de este tipo de normativas son muy complejas a la hora del accionar de la policía. Entonces ahí tenemos algunos aspectos, por ejemplo, que generan nuestra preocupación, y que en definitiva a la hora de observar distintas situaciones de abuso, de violencia policial, queda plasmado que este tipo de artículos entonces juegan en contra de estos derechos ciudadanos y a favor, digamos, de poder potenciar distintas irregularidades, digamos, de la policía a la hora de accionar, ¿no? Victoria, ¿dónde pones el foco? Bueno, un poco de lo que dice Tamara no voy a agregar nada, estoy de acuerdo con lo que ella manifiesta, y justamente con lo del agravio a la autoridad particularmente, los problemas que tratamos de que no se llegue a tipificar esos delitos, pero además la Fiscalía a veces tiene grandes dificultades para lograr la prueba de ese delito. Y uno de los puntos que nosotros pusimos el foco también cuando hablamos de los abusos policiales es la necesidad de la implementación de las cámaras corporales por parte de la autoridad policial, que en realidad, según se informó, están las cámaras corporales. De la práctica personal, digo que el problema es que no las encienden. Hablando una vez con un policía, me dijo, es un tema de profesionalismo, porque se dejan, se cargan y al otro día nos la ponemos y la tenemos que prender. Entonces, ¿por qué no se prenden las cámaras corporales? ¿Qué problema hay con prender esa cámara cuando el protocolo le establece en el artículo 4 a los funcionarios policiales que en todas las detenciones las cámaras se tienen que prender? No hay opción, deben estar encendidas en cualquier hipótesis de detención. El tema es que ellos dicen que con la premura de la situación no les da para prender la cámara. Pero yo digo, en la premura, un funcionario policial sabe que tiene que agarrar el arma y dar la voz de alto, volver a dar la voz de alto y bueno, y tomar la medida que sepa, que es clara, ¿no? Pero para la cámara no funciona. Entonces, es una garantía para la autoridad policial, para el imputado en primer lugar, pero también para la autoridad policial. Ese es un punto interesante, porque es una garantía para las dos partes en realidad. Por eso, lo planteamos de esa forma. Entonces, tuvimos una compañera tuvo una sentencia por un tema de una ilegalidad de la detención y que, bueno, en definitiva el tema de las cámaras fue determinante porque no había otra forma de probarlo. Entonces se determinó la ilegalidad de la detención, pero otras sentencias nos han dicho que en definitiva no es suficiente. Nosotros no decimos que vamos a resolver la legalidad o no de una detención con una cámara, pero a veces hay dudas que necesitamos aclararlas, porque tenemos la versión de los policías y del imputado. Pero no le voy a creer, voy a decir, no, a mi imputado no le creo, porque bueno,
mirá, 2 policías dicen lo contrario, pero él te está diciendo otra cosa. Entonces te dice, yo quiero las cámaras y tiene derecho a poder verlas. Y nosotros como defensores también de controlarlas. Entonces se dan estas situaciones que fácilmente se pueden resolver con una cámara corporal, encenderla. Y lo exigimos y lo repetimos, pero cuesta. Nos cuesta también a nosotros, así. Tamara, Victoria, les agradezco muchísimo la visita esta noche aquí a la OE. Ha sido muy bueno escucharlas y los aportes. Las seguimos en otro momento. Quedan algunos temas para conversar también. ¿Les parece? Un placer. Gracias. Buenas Nosotros nos noches. vamos y antes de irnos, como ustedes saben, en mayo, en este mayo, mes de la memoria, todos los días en el cierre del programa, tenemos este espacio llamado Cartas y Margaritas, en donde familiares de detenidos desaparecidos buscan homenajearlos a través de una carta, leyendo una carta. En este caso, hoy los protagonistas son Pablo y Graciela Sobrino, hija y hermana de Guillermo Sobrino. Lo que vamos a ver a continuación es un fragmento de una carta que Guillermo en su momento le escribió a su hijo. Con esto nos vamos. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chau. Guillermo Sobrino, mi hermano, el padre de Pablo, es un uruguayo secuestrado el 22 de diciembre de 1977 en Buenos Aires por represores uruguayos y argentinos en el marco del Plan Cóndor. Tenía 33 años. Desde entonces lo buscamos en Buenos Aires y en Montevideo. Mis padres murieron sin saber su destino. Pablo cumplía 7 años el día que su padre desapareció. Fue quien recibió su última carta. En uno de sus párrafos, Guillermo le expresaba a su hijo: Pablo, porque te quiero mucho, por un tiempo no voy a poder estar contigo. Estoy un poco lejos, pero siempre pienso en ti. Me gustaría que estuviéramos juntos para contarte muchas cosas que estoy haciendo para ti.